Buen día y bienvenidos. A continuación les presentaremos la exposición del artículo cuyo título es Arquitectura Internacional, Aportaciones, el caso de la obra de Matías Guerix en Automex, desarrollado por el doctor Marcos Mejía López, la doctora Marta Beatriz Cruz Medina, el doctor Horacio Ramírez de Alba, la arquitecta María Macarena Espinosa Sánchez, la arquitecta Ivonne Rodríguez Ávila y la arquitecta Brendixel Benavides Carrillo, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Introducción. Durante el siglo XX, dos grandes sucesos a nivel mundial cambiaron la forma de vida de la civilización humana. Estos conflictos bélicos desataron fenómenos nunca antes vistos en la historia, donde la ciencia y la tecnología fueron las bases primero de destrucción y posteriormente de reconstrucción. En este sentido, la arquitectura y las bellas artes, como la escultura, se condujeron por un camino diferente, ya que fueron puestas al servicio de las grandes masas, y por ende, a la globalización que dio como resultado el International Style. Objetivos. La arquitectura internacional en el mundo y en México. La arquitectura internacional fue el principio para la generación de nueva plástica arquitectónica, la cual se establece con esquemas abstractos y un lenguaje expresivo. Es una tendencia funcionalista, cuyos materiales empleados con mayor frecuencia fueron el concreto armado, el vidrio y aleaciones de acero. Entre las características más relevantes de ese estilo arquitectónico se pueden observar cubiertas planas, ventanas corridas, falta de ornamentación, formas rectilíneas, patios centrales vacíos, voladizos, columnas esbeltas, que dan como consecuencia edificios más altos, resistentes y flexibilidad al interior. Matías Guerix, 1915-1990. Orígenes y estudios. Gran escultor y arquitecto. Estudió como formación profesional la carrera de Artes y Oficios, misma que concluyó en el año 1939. Posteriormente, sus inquietudes académicas lo llevaron a estudiar el doctorado en Filosofía e Historia del Arte. Se tituló en el año de 1942. Tuvo que recorrer diferentes países para poder definir su vida como artista plástico y como persona. Llegó a manejar diferentes corrientes del arte, el dadaísmo, el expresionismo, el constructivismo ruso y se interesó en la pedagogía de la Bauhaus. Y sus resultados, que proponían la utilización de las formas más simples, sencillas y básicas, donde concordaban todas las artes, oficios y los diseños. Resultados. La arquitectura internacional en Estados Unidos. Este estilo moderno se desarrolló a finales de 1920 y principios de 1930, donde se conservó la austeridad del estilo para la construcción de edificios comerciales e industriales. Uno de los principales representantes del estilo internacional en este país fue Ludwig Mies van der Rohe. Entre sus obras más importantes se encuentran Barcelona Pavilion, Farmhouse House, Siren Building y Newton National Gallery. La arquitectura internacional en Brasil. El surgimiento del internacionalismo tuvo apogeo entre las décadas de 1930 y 1950, donde Oscar Niemeyer, con ayuda de arquitectos reconocidos y urbanistas, desarrollaron la obra urbana y arquitectónica más grande de la historia del país, la construcción de la nueva capital, Brasilia. Entre las obras más emblemáticas de Niemeyer se encuentran Palacio Planalto, Congreso Nacional Brasileño, Catedral de Brasilia y Museo de Arte Contemporáneo de Niterói. La arquitectura internacional en México. El inicio de la arquitectura internacional comenzó a finales de la Revolución Mexicana, donde se desarrollaron edificios de gran relevancia e índole administrativa, educativa y de gobierno. Entre los arquitectos mexicanos que sobresalen en esta línea de diseño son el arquitecto Augusto H. Álvarez, entre cuyas obras más importantes son el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Torre Latinoamericana, edificios Castorena y Geisor, y finalmente Luis Barragán. Sus obras más representativas son Casa Luis Barragán, Capilla Las Capuchinas, la Caballeriza de San Cristóbal y la Casa Guilardi. Guerix en México. En los años 50, el arquitecto Ignacio Díaz Morales, buscando profesores en Europa para incorporarlos a la carrera de arquitectura que iba a iniciar en la Universidad de Guadalajara, hace la invitación a Guerix. Fue profesor también de las facultades de arquitectura de la Universidad Autónoma de Morelos y la Universidad Nacional Autónoma de México. Llegó a colaborar con Ricardo Robina y Jaime Ortiz Monasterio. Realizó obras en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, así como en la Catedral de Cuernavaca en el estado de Morelos.
Quizá la etapa que más lo permitió darse a conocer a nivel nacional e internacional en México fueron los trabajos que realizó de forma conjunta con Luis Barragán y Jesús Reyes. Con Ricardo Legorreta realizó la celosía de ingreso al Hotel Camino Real de la Ciudad de México, basado en la geometría simple de formas de impacto dimensional. Otro trabajo fue la fábrica Automex, en los años 60, en la ciudad de Toluca, Estado de México, donde su diseño de dos conos truncados dentro de la plaza industrial humaniza al decir que Legorreta alcanza una maestría de la destreza del urban art y la arquitectura internacional. Además, agrega el concepto de la arquitectura habitable. Descripción de la arquitectura escultórica. Tuvo en el arte abstracto la fundamentación de su obra, así como también en la geometría simple. Además de otros aspectos recurrentes en su obra fueron la dimensión, volumen, formas básicas, perspectiva y tendencias del vacío en alturas. Experimentó con las tendencias neurosensitivas, realizó en el arte urbano la mejor de sus vivencias y aportaciones, y se habla de la escultura transitable, donde el observador forma parte de la escultura urbana, donde camina, recorre y asiste como un actor indispensable en la obra de arquitectura escultural. Y tiene presencia de contacto con el medio ambiente, la luz, el sol, la lluvia y el aire. También se incluye en el tema controversial de unir la arquitectura con la escultura y viceversa. La arquitectura de la empresa Automex de Ricardo Legorreta. En ese trabajo de arquitectura y escultura, que data del año de 1964, se hizo una colaboración muy interesante entre Matías Guerix y Ricardo Legorreta. Guerix ya en plenitud como escultor en México. La obra se ubica en el corredor industrial de Toluca. Diseño de planta industrial. Existen grandes espacios abiertos en la arquitectura de conjunto, jardines en el entorno y circulaciones vastas para personas y vehículos. Además, el arquitecto realizó las oficinas, la planta de producción, el espacio de cafetería, así como también las pistas de pruebas para vehículos. La arquitectura escultural de Guerix en Automex. En esta obra es importante decir que sus estudios, investigaciones e indagaciones plásticas y de arquitectura se acrisolan con la aplicación de sus teorías y conceptos plásticos de su arquitectura emocional, pues los conos truncados cumplen sus estándares de escultura habitable, escultura que se puede transitar sobre ella libremente, que es atemporal, y de la High Wall Sculpture. Los conos truncados y localizados en la parte norte de la plaza escultórica se sitúan en la planta colocados de forma aleatoria, con sus trazos de localización en el plano cartesiano imaginario no simétricos. De hecho, las plantas no tienen el mismo diámetro. El cono truncado con mayor diámetro y altura, al cumplir su función de arquitectura escultural, en la parte alta cuenta con un tanque de agua elevado y en la parte baja con un auditorio de cerca de 400 plazas. El cono truncado con menor diámetro y altura tiene la función de depósito. Desde el punto de vista estructural, los conos son de las formas más estáticas y estables, ya que cuentan con una base de mayor tamaño que la cúspide. Por último, el sistema constructivo que se utilizó en ambos conos truncados fue el de la cimbra deslizante. Conclusiones. Este estilo arquitectónico representa una sobriedad, tanto en diseño como en la utilización de materiales. Los valores de equilibrio, proporción y contraste son características que se pueden observar en la arquitectura funcional. Guerix aplicó la perfección de las formas puras en la obra de los conos truncados, Torres de Automex, quien encontró el equilibrio entre la masividad, la espacialidad y la monumentalidad de las formas abstractas. Fue un escultor formado en México, con conocimientos plenos de las vanguardias europeas como la de la Bauhaus e internacionales. La concepción de lo abstracto y el manejo volumétrico lo realiza a través del concreto armado y la tensión ascensorial que manejaba en una forma única. Gracias por su atención. Excelente día.